olvidado decirlo, aunque no es, ya deberíamos de tenerlo claro, es por favor los teléfonos. Mirad de que no nos molesten, de que no haga mucho ruido, de que no suenen, por favor, porque es un poco molesto. Y ahora sí, ¿no? Mucho antes de la llegada de nuestro Señor Jesús a Israel, a su tierra natal, donde Él nació, veníamos hablando ahí en el coche de teología, no de otra cosa, de teología, pero podemos decir que Jesús nació también, su tierra natal fue Israel, ¿no? Es ahí donde Él vino a nacer, ¿verdad? Dios Padre levantó su voz, digo mucho tiempo antes de la llegada de Jesús, Dios Padre levantó su voz contra los líderes de la nación de Israel. No levantó la voz en contra la iglesia, sino contra los líderes de una nación étnica en Israel. Y lo hizo por medio de un profeta, el profeta Ezequiel. Dios no llamó a esta gente, no llamó a esa gente a los líderes, no los llamó reyes, ni los llamó gobernantes, los llamó de una manera particular, los llamó pastores. Pastores, esta fue la forma en que Dios se dirigió a los líderes de Israel. E hizo una acusación grave contra ellos, una acusación muy grave, una acusación devastadora. Que dijo el Señor, que dijo Dios Padre, dijo que se apacentaban a sí mismos, ¿no? No apacentaban al rebaño. Se vestían de su lana, se alimentaban de las ovejas, pero no las cuidaban. Las débiles, dice la Escritura, no fueron fortalecidas, las heridas no fueron sanadas y las extraviadas nunca fueron buscadas. Y cuando vieron el peligro, estos pastores, ¿qué hicieron? Se marcharon y las ovejas quedaron dispersas y sin pastor. En medio de ese juicio, Dios hizo una promesa sorprendente, una promesa majestuosa, una promesa como solo Dios hace, ¿no? Y para no leer todo el pasaje de Ezequiel 34, luego lo podéis leer vosotros en casa, la promesa en sí es esta. Voy a parafrasear un poco. Yo mismo buscaré mis ovejas y levantaré sobre ellas un solo pastor, en referencia a David, así dice él, ¿no? Así dice la Escritura. Como digo, esto está de manera parafraseada, no es literal. Luego podéis leerlo en casa. Cuando siglos más tarde Jesús dice, yo soy el buen pastor, no lo hace usando una imagen bonita, ni una imagen nueva, sino retomando una promesa inconclusa, una promesa sin cumplir, una promesa que no tuvo su cumplimiento, colocándose él mismo como la respuesta de Yahweh al fracaso de los líderes religiosos, la respuesta de Dios. Por eso Juan nos presenta en este pasaje 3 declaraciones fundamentales de Jesús que revelan quién es, qué hace y qué exige de quienes los oyen. Para aquellos que lleváis tiempo sin venir o que no sabéis dónde estamos hablando del Evangelio de Juan, estamos viendo todo el libro y el pasaje que hoy vamos a ver es Juan 10 y vamos a considerar los versículos del 11 al 18. Es este famoso texto de Yo soy el buen pastor. Así que vamos a leerlo. Juan 10, versículos del 11 al 18. Dice así la Escritura. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y hasta ahí vamos a leer, hasta este versículo del 11 al 18. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios. Gracias por este pasaje, Señor. Gracias por podernos sentir hoy como ovejas, Señor, pero como ovejas con pastor, Señor. No estamos dispersos. Tú no nos has dejado a nuestra propia voluntad. Tu gracia ha alcanzado nuestra vida, Señor. Muchos de nosotros estábamos heridos, estábamos dispersos, estamos de tantas y tantas maneras, Señor, pero tú en tu gracia nos atraíste a ti, Señor, y hoy somos ovejas de tu prado. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz con claridad. Señor, queremos estar bajo tu cobertura en obediencia perfecta. Oramos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de entrar en declaraciones, antes de entrar en la interpretación, vamos a recordar brevemente de dónde venimos, porque leemos Juan 10, leemos El Buen Pastor, es un texto muy bonito y puede ser que perdamos un poco el punto de dónde venimos. Y en el capítulo anterior, en el 9, ya desde el 9, es la misma historia, está hablando la misma gente, el pasaje es el mismo, no hay diferencia de escenario. Estamos en el mismo capítulo 9. Es ahí donde Jesús sanó a un hombre ciego, a un ciego de nacimiento. Jesús le devolvió la vista y ¿qué pasó? Pues que los líderes religiosos, lejos de alegrarse, ¿qué hicieron? Le interrogaron, le presionaron y finalmente expulsaron a este hombre de la sinagoga. Esto fue el resultado. Aquellos que debían de cuidar al pueblo, aquellos que estaban como pastores frente al rebaño de Israel, ¿qué hicieron? Dejaron a esta oveja fuera. Y aquel hombre, aquella ovejita que parecía no tener lugar dentro del rebaño, fue buscado y fue recibido por Jesús. Y en este contexto de pastores que expulsan y de un hombre abandonado, es en este contexto donde Jesús levanta su voz y dice: yo soy el buen pastor. ¿Ves? Esta declaración que hace Jesús no surge en el vacío. Es la respuesta de Jesús al fracaso del liderazgo religioso y la explicación de lo que acabamos de ver. Hermanos, en este texto que acabamos de leer, de Juan 10, no solo nos describe a Jesús, nos obliga a escucharlo. Nos obliga a escucharlo. Por eso hoy, con este trasfondo, Juan nos presenta 3 razones que muestran por qué Jesús es el buen pastor. Para que aprendamos a confiar en su obra, a descansar bajo su cuidado y a responder obedeciendo su voz. 3 razones que nos muestran por qué Jesús es el buen pastor. La primera razón que vemos es que Él da su vida por las ovejas. Esto lo vemos en el versículo del 11 al 13. Él da su vida por sus ovejas. Segundo, porque Él conoce a sus ovejas, versículo 14 al 16. Y tercero, porque Él tiene autoridad soberana, versículos 17 y 18. Aquí el hermano no lo ha puesto ahí para que lo veáis. Y bueno, ya desde el primer momento nos damos cuenta de que Jesús es el buen pastor. ¿Por qué? Lo dice Él. Porque Él da su vida por las ovejas, versículo 11. Él da su vida por las ovejas. Esta afirmación, o esta es la afirmación, mejor dicho, que es central del pasaje. Esta es la clave para entender todo lo que Jesús dice aquí. Esta es la idea en la que descansa todo lo que Jesús ahora va a comunicar, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Como podemos ver, espero, Jesús hace una declaración llena de intenciones. Una declaración llena de intenciones.
Él define aquí de manera clara qué es lo que hace bueno al pastor. Eso es lo que está haciendo. Él define aquí de manera clara qué es lo que hace bueno al pastor. Él no dice que está dispuesto a arriesgar su vida por las ovejas, ¿verdad? No dice eso. Él da su vida por las ovejas. No dice ni que casi pierde la vida por sus ovejas, tampoco dice eso. Él da su vida por las ovejas. Ni tampoco dice que si la situación se complica puede ser, a lo mejor, quizás, de su vida. No, no dice eso. Jesús es claro y enfático. Dice claramente y sin dar opción a malas interpretaciones que Él da su vida. Él da su vida. Y esto, queridos hermanos, querida iglesia, tiene muchas implicaciones. Quiero que notéis, por favor, cojáis vuestras Biblias. Es importante cuando uno predica tener la Biblia a mano. Yo soy muy bereano, por eso la iglesia es berea, por eso estudio en Berea. Soy muy bereano y me gusta escudriñarlo todo a la luz de la Escritura. No me dejo llevar por las opiniones de los demás, por esto se me conoce también en el seminario. Quiero que notéis, hermanos, y esto es importante, que aquí Jesús no usa la misma palabra vida que en el versículo anterior, el versículo 10. Si leéis Juan 10, versículo 10, dice, esto ya lo vimos hace un par de semanas, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿verdad? Allí habla de vida plena, de una vida plena que Él viene a dar, pero aquí habla de la vida que Él mismo entrega. Aquí la palabra es igual a alma, a espíritu. Él está dispuesto a entregar su alma por amor a sus ovejas. Hay una gran diferencia. Esta palabra, de aquí para abajo, todo lo que vamos a leer tiene el mismo significado, ¿verdad? Así que es mismo, como digo, aquí habla de la vida que Él mismo entrega, de su propia existencia, para que las ovejas reciban, ¿qué? Vida, pero vida verdadera, una vida eterna. Aquí Jesús no habla de cercanía, no habla de ternura, ni tan siquiera habla de liderazgo. Él está hablando de entrega. Yo doy mi vida por las ovejas. Está hablando de una entrega por amor a sus ovejas. Esta declaración tiene como significado, tiene como implícito que Jesús se entrega ¿cómo? De manera voluntaria. Se entrega de manera voluntaria. Aquí cuando damos la Santa Cena, nuestro hermano siempre ora, gracias a Dios que tú diste tu vida de manera voluntaria. Y es así, esto es una realidad, ¿verdad? Que su sacrificio es un sacrificio consciente. Es más aún, su muerte, la muerte de Cristo, es una muerte con propósito. El buen pastor se define por lo que está dispuesto a perder por sus ovejas, y no es otra cosa que su vida. Él está dispuesto a perder su vida por sus ovejas. Él da su vida por sus ovejas. Esta declaración de Jesús queda aún más remarcada con el contraste que aclara la verdad, versículos 12 y 13. Él da su vida por las ovejas, sin embargo, ahora nos presenta un contraste, versículos 12 y 13. Dice, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Os dais cuenta del contraste tan grande del buen pastor al asalariado? Jesús introduce aquí en este texto a un protagonista, a otro más que sale al escenario, que sale a la palestra, que es este asalariado, que ya estuvimos viendo o explicando cómo norma general las ovejas no le pertenecen. Este hombre es el que cuidaba el redil, simplemente las cuidaba y simplemente las cuidaba por dinero. Jesús lo que quiere introduciendo a este hombre es que entendamos la diferencia, Lo usa como contraste, como choque, ¿verdad? El asalariado, mientras no hay problemas, mientras no hay peligro, mientras hay dinero, se queda. Él se queda. Pero cuando la situación se complica,
Mi pueblo se dice pone pies por polvorosa o sale pitando. ¿Habéis escuchado la palabra sale pitando? Pues lo mismo. Cuando la situación se complica, huye, huye. De hecho, históricamente, si tú estudias un poco el pueblo judío en tiempos de Jesús, la ley decía que si entraban varios lobos al redil a atacar las ovejas, este hombre no era responsable, este hombre se podía ir y dejar las ovejas solo y que el lobo hiciera lo que quiera. Él no tenía la obligación de arriesgar su vida, total, cobraba 3 euros. No iba a arriesgar su vida por unas ovejas que no eran suyas y por un puñado de euros, entre comillas. Eso es lo que decía la ley. Este asalariado no estaba obligado a cuidar las ovejas. El buen pastor permanece cuando el peligro llega. Él da su vida por las ovejas. El primero huye, el asalariado huye. ¿Por qué? No lo dice el texto. Porque las ovejas no son suyas. Pero el buen pastor permanece porque les pertenece. Son sus ovejas. Hermano, por eso Jesús no huye de la cruz. Él no huye de la cruz. Él da su vida por las ovejas. Él da su vida por las ovejas. La diferencia no está en el peligro. Si os dais cuenta, no hay diferencia en el peligro, sino a quién pertenecen las ovejas. Esa es la verdadera diferencia, perdón. La Escritura ya había anunciado que iba a haber uno que no huiría. Esto no es algo nuevo. Cuando Jesús está hablando, yo soy el buen pastor, doy mi vida por las ovejas, la audiencia original de Jesús, lo que le estaban escuchando, ellos ya sabían que Dios había prometido que iba a levantar a uno que no huiría, sino que cargaría ¿con qué? Con el rebaño, con el pecado, perdón, del rebaño de Israel. Isaías 53, versículo 6. Isaías 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de casi todos nosotros. No, de todos. Él cargó el peso de todos nosotros, de todos nuestros pecados. ¿Ves? Llegados a este punto, llegados a este momento, debemos de meditar, debemos de pensar, debemos de valorar que si Él no huyó cuando el peligro era real, si Él no huyó de la cruz, Él pudo haber mandado yo no sé cuántas decenas de ángeles pero sin embargo Él no quiso huir, no quiso pasar la situación. Si Él no huyó cuando el peligro era real. La pregunta es, ¿por qué vivimos como si Él pudiera abandonarnos ahora? ¿Por qué vivimos como si Él pudiera abandonarnos ahora, verdad? Esa sería una buena pregunta. Dar la vida por alguien, bueno, yo no sé tú, pero para mí es algo que no tiene mucho sentido. Yo no voy a dar mi vida por ti. No me pongas en el compromiso porque la vas a perder, tu vida, no yo la mía. Para mí, dar la vida por alguien es algo que no tiene mucho sentido, salvo, ¿ves? Aquí hay un punto intermedio, que la des por alguien que conoces. Nadie se entrega por una multitud sin rostro, nadie se entrega por un puñado de desconocidos, uno se suele entregar por nombres, por personas concretas, por gente a la que ama, por gente a la que conoces. El sacrificio verdadero nunca nace al azar, es muy difícil, es casi imposible, ¿verdad? Normalmente el sacrificio verdadero nace ¿de qué? De una relación. Yo me sacrifico por mi esposa poco, yo me sacrifico poco, pero me sacrificaría por ella, pero por ti no, ¿ves? Así que el verdadero sacrificio nunca nace del azar, nace de una relación. Hemos visto cómo Jesús es el buen pastor porque no huyó del peligro, sino que dio su vida por las ovejas. Ahora Juan nos muestra algo igualmente de sorprendente, algo de la misma
importancia. Jesús no dio su vida por una multitud anónima, no es esto lo que hizo Jesús. Él no dio su vida por una multitud anónima, sino por ovejas que conoce personalmente. Eso dice el texto. Yo doy mi vida por mis ovejas, ¿verdad? Vamos a leerlo. La entrega del pastor, hermanos, nace de una relación, no de una reacción. ¿Te das cuenta? La entrega del pastor nace de una relación, oveja-pastor. No nace de una reacción sin sentido. Mira, vamos a leerlo en el versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor. ¿Y qué dice? Conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Ves? Esto tiene mucha implicación. Este es el punto o el corazón de nuestro segundo punto. Jesús es el buen pastor, ¿por qué? Porque conoce a sus ovejas, conoce a sus ovejas. Y la palabra conocer, hermanos, en nuestras Biblias tiene una gran connotación. Quiero que entendáis esto. La palabra conocer tiene una gran connotación. Primero déjame que te diga qué no es conocer, ¿verdad? Y lo primero que debemos de tener claro es que conocer no equivale a tener mera información. Esto no es conocer, esto es información, ¿ves? Conocer en nuestra Biblia no es tener un buen número de datos. Esto no va de una conciencia general. Jesús no dice, yo sé quiénes son mis ovejas. No dice eso, lee tu Biblia. Lo que Jesús declara es mucho más profundo. Yo conozco a mis ovejas. Conozco, usa el término. Y cuando la Biblia usa este término, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, y aquí incluido, tiene como implicación una relación personal. Esto es conocer en la Biblia, como norma general. No siempre, pero casi siempre, ¿verdad? Esto es lo que se llama en la Biblia un eufemismo, en el argot gramatical. ¿Qué quiere decir? Se cambia una palabra un poco malsonante por otra más suave, ¿no? No sé si lo entendéis. Se cambia una palabra por otra. Conocer es un vínculo de amor, aquí, es pertenencia mutua. En la Biblia, como digo, el término conocer no es meramente un conocimiento intelectual, sino relacionar. Podemos verlo, podemos ver ejemplos. En Génesis 4.1 dice, conoció Abel a Eva. Génesis 4.1. Os he visto atentos, ¿eh? Os he visto atentos. Conoció, le he dicho 2 veces, digo, a ver si la gente, pero sí, estáis atentos. Conoció Adán a Eva. ¿De qué está hablando? Esto es un eufemismo, Después del nacimiento virginal de Jesús, dice la Escritura que conoció ¿quién? José a María. Conoció José a María, Mateo 1, versículo 25. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues decirlo así de manera suave, porque tenemos hoy una audiencia un poco más joven de lo normal. Esto quiere decir que tuvieron una relación amorosa. ¿Ves? Tuvieron una relación amorosa. Hay muchos ejemplos de esto, de la palabra conocer, muchos ejemplos. Lo que nos lleva a ver que el buen pastor no trata con masas, trata con personas individuales. Mira, vamos a leer otro ejemplo, que este me gusta porque quiero que entiendas esto. En Amós, capítulo 3, sí, Amós es un libro de la Biblia también, del Antiguo Testamento. Amós, capítulo 3, versículo 2. Mira lo que dice. Amós, capítulo 3, versículo 2. Dice la Escritura, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Quédate con este término, he conocido. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Esto es lo que dice Yahweh de su pueblo Israel. Ahora bien, Dios no está diciendo aquí que no supiera que existen otras naciones. ¿Te das cuenta? No está hablando de esto. Existen otras naciones, sino que habla de una relación única, de una relación íntima. A vosotros solamente he conocido.
¿ves? Una relación electiva y amorosa con su pueblo. Conocer en la Biblia es amar, es escoger, es vincularse. Jesús no ignora a otros, no los ignora, pero se vincula de manera real con los suyos. Y yo sé que esto crea mucha controversia en según qué ámbitos. Hay gente que esto les cuece cuando tú hablas de la elección, de Dios por unos sí y otros no, pero la Biblia dice lo que dice. Yo no me la estoy inventando, esto es lo que dice el texto, ¿verdad? No estoy especulando, simplemente estoy leyendo lo que la Biblia dice. Dice que Jesús dio su vida por sus ovejas, no por todas las ovejas del mundo, por las suyas, por las que le conocen, las ovejas que le conocen a él, te das cuenta, ¿no? Esto no tiene mayor implicación. La Biblia dice lo que dice. Como te digo, yo no estoy especulando, simplemente estoy leyendo el texto. Jesús murió por los suyos, por los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Él murió por su esposa, si lo quieres de otra manera, su esposa, por la iglesia. No lo hizo por el mundo en general, sino por individuos en particular. Y como digo, yo sé que hay mucha gente que les cuece, pero vamos a verlo en la Biblia, vamos a leerlo. Juan 17, versículo 9. Juan 17, versículo 9. Esta es la oración intercesora de Jesús, ¿no? La oración intercesora de Jesús. Dice: yo ruego por ellos. No ruego por qué, por el mundo. Jesús no estaba rogando por todo el mundo, sino por los que me diste. Por los que me diste, ¿verdad? Tuyos son. Jesús no intercede por el mundo, intercede por los suyos. Hay una elección, hay una separación. Esto es claro, esto no es algo que yo esté inventando, esto no es algo que yo esté especulando, esto es algo que el texto bíblico nos enseña una y otra vez. El modelo, supremo de este conocimiento lo vemos en la primera parte del versículo 15, ¿verdad? La primera parte del versículo 15 dice: este es el modelo supremo de conocimiento. Dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, ¿verdad? Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Jesús eleva aquí el listón al máximo, al máximo. No dice que conoce a sus ovejas de manera parecida, no dice eso, dice así como. Así como. Igual de la misma manera que conozco al Padre desde una eternidad pasada, de esta misma manera yo conozco a mis ovejas y las mías me conocen. ¿Te das cuenta? No dice conozco a mis ovejas de manera parecida, dice así como. Hermanos, vamos a recordar Juan 17, versículo 3. Este versículo también es un poco mal interpretado, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí no está hablando de que te sepas la Biblia de pe a pa. Aquí no está hablando de que conozcas muchos versículos o de que vengas muchas veces a la iglesia. No está hablando de esto. Está hablando de una relación íntima, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. La única manera de conocer a una persona de manera clara es cuando tú te relacionas con ellos. ¿De qué equipo soy yo? ¿Lo sabéis? Amén. ¿Por qué lo sabéis? Porque lo he dicho, porque estáis conociendo un poco de mí. Luego, si os pregunto mi fobia, hay gente que me conoce mejor y la sabe, y otras que no me conocen tanto. ¿Pero por qué la saben? Porque hay una relación. ¿Te das cuenta? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Como digo, no está diciendo que tengamos mera información de la Biblia, sino una relación íntima con el Padre y con el Hijo. Con el Padre y con el Hijo. Lo que Jesús está afirmando aquí es que la relación pastor-oveja fluye desde la relación padre e hijo. ¿Ves? Jesús es el buen pastor, no solo porque da su vida por las ovejas, versículos 11 y 13, sino porque también conoce a sus ovejas, versículos 14 al 16.
El cuidado de Jesús nace de una comunión eterna. De ahí nace el cuidado de Jesús. No es un rol asumido, pues, bueno, pues porque no me queda otra, como el Padre me ha enviado, no tengo más remedio, pues venga, voy a morir por la gente, por estos que blasfeman de mí, por estos que me dan la espalda, por estos que me van a lapidar. No, no, no es eso. El cuidado de Jesús nace de una comunión eterna, no porque no le queda otra, sino porque es una relación vivida. Jesús conoce a los suyos, los conoce a los suyos. ¿Por qué? Porque vive en comunión con el Padre. De ahí sale la relación. Hermanos, Jesús no nos ama a pesar del Padre. Este es el punto. Nos ama desde el corazón del Padre. Desde el corazón del Padre. Al punto de que vuelva a enfatizar, versículo 15b, la segunda parte, del versículo 15, y pongo mi vida por las ovejas. Y pongo mi vida por las ovejas. Me gustaría que os dierais cuenta de este detalle. Cuando uno observa detenidamente la Biblia, veníamos hablando de esto, de la observación, ¿qué dice? ¿Verdad? Te das cuenta de que la Biblia, la Escritura, la palabra de Dios es mucho más gloriosa, es mucho más espléndida, es mucho más majestuosa. Mirad y deteneos aquí un instante. Jesús comienza en el versículo 11, ¿qué está haciendo? Habla en tercera persona. El buen pastor da su vida por las ovejas, como si fuera otra persona. ¿Te das cuenta? En tercera persona habla. El buen pastor da su vida por las ovejas. Ahora, cuando empieza a hablar de esa relación íntima, cuando empieza a hablar de esa comunión, de ese conocer, ya habla de manera personal, usando la primera persona. Pongo mi vida por ellos. Yo soy el buen pastor. ¿Te das cuenta? Eso es glorioso. El buen pastor da su vida por las ovejas porque conoce a sus ovejas. ¿Ves? Y aquí hay que detenernos porque surge una pregunta y es la siguiente, es una pregunta bien sencilla. ¿Ves? Esto es otra cosa que la gente conoce de mí, en el seminario también. Soy un preguntón, no puedo evitarlo. Aquí la pregunta es, ¿a quién alcanza este conocimiento del que Jesús está hablando? Pues dice, yo conozco, pero ¿hasta dónde alcanza este conocimiento de Jesús? Vamos a leerlo con detenimiento. Versículo 16. Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Si nos damos cuenta, lo primero que Jesús hace es distinguir entre dos realidades. Jesús distingue entre dos realidades. ¿Habla de qué? De este redil y de otras ovejas. Hay una separación. ¿Os dais cuenta, no? Eso es algo bien sencillo. Lo que nos enseña, porque Jesús mismo lo está reconociendo, es que hay ovejas que todavía no están en este redil, pero que ya le pertenecen. No están en el redil, pero ya les pertenece. Jesús no está diciendo que esas ovejas no existieran en los planes de Dios, no está diciendo esto, ¿ves? Sino que aún no habían sido traídas bajo su voz. El texto es muy claro, y Jesús mismo lo aclara aún más cuando dice, aquellas también debo de traer. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es algo obvio, es algo claro. Cuando yo tengo que traer algo, ¿por qué es? Porque no está, ¿ves? Como no está, lo tengo que traer. Si estuviera, no tendría que traerlo, es algo evidente. Jesús está hablando de una obra que todavía está en proceso. No estuvo en el pasado, no está en el presente, debo de traer, futuro. Creo que no es complicado, ¿no? Habla de un futuro, habla de un proceso. Esto no es especulación, no estoy especulando, estoy leyendo la Biblia, es gramática, ¿verdad? Ahora bien, lo que sí hace aquí Jesús es traer certeza. Jesús trae claridad. Jesús está afirmando de manera enfática que esas ovejas, aunque no están, estarán, dice literalmente, oirán mi voz.
No es posible que la oigan. Al igual a Javi le tengo que gritar un poco más porque está sordete. No, no dice eso, dice oirán, con certeza. Esto no es una posibilidad, esto es garantía. Hay una garantía. El resultado de esto no son 2 rebaños, menos aún 2 pastores, no es el resultado de esto. El resultado de esto es un rebaño, un pastor. ¿Os dais cuenta? Y aunque en este momento no está, estará. Porque esta certeza no es algo aislado. Esto no es algo aislado. Un poco más adelante, Jesús mismo dirá que ora no solo por los suyos, no solo por los que ya están con Él, sino ¿por qué? Por los que aún han de creer en Él. Juan 17:20, vamos a ponerlo, lo vamos a ver, con la palabra de Dios en lo alto de nuestras Biblias, perdón, en lo alto de nuestras manos. Juan 17:20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. ¿Por qué? Por la palabra de ellos, ¿verdad? Jesús ya da por hecho un futuro, lo da cierto, lo da con claridad. De momento no están, pero van a estar. Aunque las ovejas no están reunidas, vemos que ya están en el corazón del buen pastor. Aunque no están. El buen pastor no solo da su vida por las ovejas, versículo 11 dice, el buen pastor conoce a sus ovejas, versículo del 14 al 16. Y porque las conoce, puede asegurarnos que ninguna de las que le pertenece quedará fuera del rebaño, porque le pertenecen a él. Las suyas no van a quedar fuera, no van a quedar descalificadas. Esté malherida, esté rasguñada, esté perniquebrada o no esté gordita. Como son sus ovejas, no van a quedar fuera del rebaño, son suyas, les pertenecen. ¿Ves? Ahora, como no, ahora viene otra pregunta, ¿verdad? Si creemos que Jesús es el buen pastor, pienso que lo creemos todos o casi todos los que estamos aquí. Si creemos que te conoce por nombre y que te tiene en el corazón, quiero yo pensar que esto lo creemos todo. ¿Por qué seguimos viviendo como si dependiera todo de nuestra fuerza y no de su cuidado? ¿Ves? Si Jesús es el buen pastor, si Él da su vida por las ovejas, si nos conoce por nombre, si Él va a ser el que nos cuide, ¿por qué vivimos como si dependiera todo de nuestra fuerza, de nuestros méritos, de lo que yo puedo hacer, de donde yo llego? ¿Por qué no confías en que Él es el buen pastor y Él te va a cuidar? Conocer a alguien y amarle profundamente no siempre significa que tienes plena autoridad para protegerlo. Yo puedo querer mucho a mi esposa, puedo amarla muchísimo, pero esto no quiere decir que alguien venga, le dé un tiro y la mate. Rogaremos para que esto no sea así, por favor. Menudo disgusto, ¿no? Pero es una explicación sencilla. El que yo la conozca a ella, el que yo la ame, el que yo la quiera muchísimo, no significa una plena autoridad que yo tenga para protegerla siempre. No puedo, no puedo. No vale o no basta con amar, ni siquiera basta con entregarse. Hay que tener autoridad, ¿para qué? Para cumplir lo que prometes. Para eso hay que tener mucha autoridad, ¿no? Mi pueblo se dice, por la boca muere el pez, ¿no? Se dice así. Hay que tener autoridad para cumplir lo que se promete. Muchas promesas que fracasan no lo hacen por falta de amor ni por falta de buenas intenciones. Fracasan por falta de poder, porque no hay un poder suficiente para llevar aquello que tú has prometido hacia adelante. ¿Ves? No por tus intenciones, que a lo mejor tenías una buena intención o querías mucho a la otra persona, pero no puedes cumplir tu promesa. La pregunta que surge aquí es la siguiente: ¿tiene el buen pastor autoridad real para garantizar todo lo que ha prometido por sus ovejas? Si Jesús es el buen pastor, ¿tiene Él la autoridad real? ¿Tenemos esa certeza de que Él tiene autoridad real para garantizar todo lo que ha prometido por nosotros? Juan no nos deja con la duda, Él nos la aclara, nos lleva
directamente a las palabras del propio Jesús. No nos deja ningún tipo de duda. Esto nos introduce en nuestro tercer y último punto. Él es el buen pastor porque tiene autoridad soberana. Autoridad soberana. Vamos a leer los versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ves? Jesús es el buen pastor porque da su vida por las ovejas, conoce a sus ovejas y tiene autoridad soberana. El versículo 17 es glorioso, es majestuoso. Por eso me ama el Padre. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Noten bien, por favor, noten bien, miren sus Biblias. Jesús no empieza aquí hablando de las ovejas. No empieza hablando de las ovejas, empieza hablando del Padre. Y por aclarar algo muy importante, Jesús no está diciendo, y esto es importantísimo, porque a veces oye uno unas cosas que Jesús no está diciendo que el Padre empieza a amarlo ahora porque Él pone su vida por las ovejas. Cuidado, esto es importante. Ni que el amor del Padre depende de la cruz, tampoco dice eso. El amor del Padre por el Hijo es eterno, eterno. Lo que Jesús está mostrando aquí es que la obra de la cruz manifiesta y se expresa en ese amor eterno dentro del plan de Yahweh, dentro del plan de Dios, dentro del plan divino. Esto no es un amor ganado, esto es un amor revelado. Jesús no tiene que hacer nada para ganar el amor del Padre. Él es como el Padre esencialmente. Si Dios es amor, Jesús es amor. El Espíritu Santo es amor. ¿Os dais cuenta? Esto no es un amor ganado. Jesús no se ganó el amor del Padre en la cruz. Jesús ya tenía el amor del Padre antes. Jesús una vez más insiste en la misma declaración de antes. La cruz no es algo que sucede. La cruz no es algo que sucede, hermano. La cruz es algo que Él decide. Él decide. El buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. No porque se la quiten. A Él no le quita a nadie la vida, sino porque Él la entrega voluntariamente. Yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida. Él da su vida por las ovejas. Si nos damos cuenta, si observamos bien, Jesús no habla de su muerte como el final. ¿Te das cuenta de eso? Él no habla de su muerte como el final, sino como un paso más dentro de un plan aún mayor. Hermanos, la cruz y la resurrección están unidas en una sola decisión. La resurrección y la cruz no es algo accidental, no es algo ocasional. Esto ya estaba en el mismo corazón del Padre, en el mismo corazón del Hijo, en el mismo corazón del Espíritu Santo. En una eternidad pasada Dios ya lo tenía provisto. Esto no es algo que sucedió sin querer. ¿Ves? Jesús no habla de su muerte como el final. Yo pongo mi vida porque tengo autoridad de volverla a tomar. Aquí no me van a parar. Entender esto, hermanos, esto es importantísimo. Jesús no muere esperando a ver si el Padre hace algo luego en la cruz. Jesús no está colgado en la cruz esperando, ¿y ahora qué? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿No? Esto es cuando llega la carta de Hacienda, ¿y ahora qué? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? No, no. Jesús muere en la cruz sabiendo que Él tiene poder para volver a tomar su vida, porque Él tiene autoridad soberana. ¿Te das cuenta? Jesús sabe o muere sabiendo que volverá a tomar su vida. No es una muerte sin horizonte. La Escritura ya había anunciado que aquel que sería traspasado sería finalmente reconocido y contemplado. Zacarías 12. Estaba ahí esperando hoy el texto del Salmo 23, ¿no? Jesús, yo soy el buen... No, pues hoy no va a tocar eso. Vamos a ver el buen pastor desde otro punto de vista. Zacarías 12, versículo 10. Que dice...
Voy a leer solo una parte, a mitad. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Esto de qué te habla? Esto habla de un plan soberano, eterno, llevado de manera minuciosa, punto por punto, hasta el final. Desde un principio hasta un final. Las cosas no ocurren por accidente. Dios lo tiene todo controlado. Todo está en sus manos. Jesús entrega su vida sabiendo que no va a quedar en la tumba. Jesús no se hizo un plan, ¿cómo se llama?, de decesos. No, no se hizo eso. Jesús no pagaba un seguro de decesos. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él no muere. Y esa es la promesa que tú y yo tenemos. Vivir eternamente juntamente con Él, hermanos. No sé qué nos preocupa tanto. Si al final esto va a morir, va a quedar podrido, tirado en el suelo. Si antes a Carmen casi la pilla un coche. Hoy estás y mañana no estás. ¿Por qué vives confiando en tu fuerza y no en sus cuidados? Jesús entrega su vida sabiendo que no quedará en la tumba. El traspasado, el latigado, será contemplado, porque Él tiene autoridad soberana, pone su vida y vuelve a tomar. Versículo 18. Nadie me la quita, nadie, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Se suele decir de un plumazo, ¿no? Pues Jesús de un plumazo elimina de raíz cualquier posible malentendido sobre su muerte. Nadie me la quita. Nadie me quita la vida. Nadie me la quita. Jesús no muere porque otros sean más fuertes que Él. Ni porque haya más gente. No muere por sorpresa ni por accidente. Y tampoco muere porque el plan se ha ido descontrolado. Es que a Dios se le ha ido esto de las manos y ahora fíjate cómo ha acabado todo. Lo van a crucificar. No, hermanos. La cruz no es algo que le sucede a Jesús. La cruz es algo que Jesús gobierna. El instrumento de maldición ha sido bendición. Esta es la hermosura de nuestro Señor, esta es su majestad. Por eso muchos de nosotros vivimos rendiendo cuentas y con nuestra vida rendida a sus pies por completo. Porque Él tiene cuidado de sus ovejas. ¿Creemos esto? Yo de mí mismo la pongo. La entrega de Jesús es completamente voluntaria. Nadie le obliga, nadie lo arrastra, nadie le fuerza. El buen pastor da su vida por las ovejas porque Él quiere y no porque no pueda evitarlo. No porque no pueda evitarlo. Jesús es el buen pastor porque Él da su vida por las ovejas. Versículos 11 y 13. Porque conoce a sus ovejas. Versículos 14 y 16. Porque Él tiene autoridad soberana para salvarlas por completo. Por completo. Versículos 17 y 18. Querida iglesia, queridos hermanos, querida audiencia, nada, escucha bien, nada de lo que Jesús promete queda en manos del azar. Nada. Jesús promete, Jesús cumple, porque tiene autoridad soberana. Así que a lo largo de todo el pasaje, de estos versículos que hemos estado contemplando, hemos escuchado a Jesús hablar de sí mismo, no con imágenes bonitas, sino con declaraciones concretas, ¿verdad? Jesús se ha presentado como el buen pastor que da su vida por las ovejas, que conoce a sus ovejas y tiene autoridad soberana para salvarlas por completo. Repito, nada de lo que Jesús promete queda en manos del azar. Y como no, quiero terminar con una pregunta. Y la pregunta final no es si este pastor es suficiente. Esa no es la pregunta. Hemos visto que el pastor es suficiente. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a descansar en Él? ¿Estamos dispuestos a descansar en Él? ¿Estamos dispuestos a escuchar su voz y a seguirle?
Hermanos, hemos visto cómo Jesús nos da tres realidades de por qué Él es el buen pastor. Quita una de estas verdades, nos quedamos sin evangelio. Jesús es el buen pastor porque Él da su vida por las ovejas, porque Él conoce a las ovejas desde una eternidad pasada, porque tiene autoridad soberana. Estas son tres verdades que van ligadas, que no se pueden separar. Él es el buen pastor en quien tú y yo tenemos seguridad. ¿Oramos? Señor, tu palabra es preciosa, es clara, es inevitable, Señor, aunque yo haya querido pasarlo por alto, es inevitable acordarnos de este salmo que tu siervo David escribió, que tú quieres pastorearnos, quieres llevarnos a prados verdes, quieres que descansemos en ti, Señor, y que no vivamos preocupados por sombras, ni valles de muerte, ni ninguna cosa que nos amenace, Señor, porque tú eres un Dios eterno y a eternidad nos has llamado. Gracias, Padre. Gracias por cada una de las personas que están aquí hoy, Señor. Te ruego por aquellas, Señor, si hay alguna aquí o escuchándonos, que no te conoce de esta manera real, que no tiene esta intimidad contigo, Señor. Que tú rompas con cualquier tipo de religiosidad y toques su vida con poder y con fuerza, Dios. Gracias, Padre, por esta congregación. Te ruego en especial por todos los niños que aquí hay, Señor, que ellos puedan llegar al conocimiento pleno de la verdad. Señor, no oramos en nuestros méritos, sino en los méritos de tu Hijo Jesús, el buen pastor, el que nos conoce por nombre, el que ha dado su vida por nosotros, Señor, sin importarle quiénes éramos, Señor. Ayúdanos a vivir una vida reverente hacia Él. En su nombre, en el nombre de Jesús.